Primera parte en Sobre la Tierra, el programa de la FAUBA. Son las 20:10 y ya está con nosotros Nadia Mazzeo, docente de Ecología en nuestra facultad. Ella ha venido muy gentilmente con todo este frío, se tomó el tren, así que está con nosotros en los estudios de Radio UBA y se lo reagradecemos. Nos va a contar acerca de la gestión de residuos, de la construcción y la demolición en el área metropolitana de Buenos Aires, es decir, en el AMBA. Buenas noches, Nadia, ¿cómo estás? Buenas noches, Pablo, Santi, ¿cómo están? Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación y por el interés en el tema de hoy, que es mi tesis de maestría. Uh-huh. Van a ver que yo hablo en plural, porque este trabajo, bueno, lo hice con mis dos directoras, que son María San Martín y Verónica Pierini. Mandamos saludos. Sí, en el marco del convenio que tiene la facultad con el Observatorio de Higiene Urbana de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, la tesis se enmarcó en una problemática que nosotros veíamos en el observatorio, que era la gestión de los residuos de construcción y demolición, que en la ciudad hay una planta de tratamiento de estos residuos, pero no sabíamos qué pasaba en las otras jurisdicciones del área metropolitana, ¿no? Que en el caso de mi tesis yo estudié 24 municipios que rodean a la ciudad, y lo que queríamos entender era cómo se movían esos residuos, ¿no? Nosotros sabemos que en la planta de tratamiento de la ciudad se tratan los residuos que vienen de remodelaciones y de construcciones, pero no así los de demoliciones. Uh-huh. ¿Qué pasa con esos residuos? También, ¿qué pasa en los municipios en donde no hay plantas de tratamiento de este tipo? ¿Qué pasa con esos residuos? Que tienen varias características muy particulares, son muy voluminosos, por lo tanto, ocupan mucho espacio tanto en los sitios de disposición final como en el transporte, implican muchísimos camiones que se mueven de un lado a otro, con estos residuos que generan mucho material particulado si no se los traslada correctamente con una lona en los camiones y demás, y que aparte en el relleno sanitario después no se pueden comprimir. Entonces, eso también ocupa, o sea, aparte de que son muy voluminosos, ese volumen no se puede reducir con la maquinaria que se usa habitualmente en los rellenos sanitarios. Entonces, también hay una prohibición a que no pueden entrar este tipo de residuos a SEAMSE, que es el sitio de disposición final. Uh-huh. Entonces, bueno, ¿qué pasa con esto, no? ¿Dónde los estamos metiendo? ¿Dónde están? ¿A dónde están yendo? Entonces, bueno, queríamos entender un poco cómo eran esos flujos, ponerles un valor, porque sí, nosotros sabíamos cuándo estaba ingresando a la planta, pero no teníamos datos de los otros flujos que había. Y bueno, esa fue la motivación principal, ¿no? Tratar de ponerle números a estas flechas que de salida, sobre todo, de residuos de construcción y demolición de la ciudad, que sabemos que en otras ciudades del mundo llegan hasta componer un 70% de los residuos sólidos urbanos que se generan en otras ciudades del mundo. Entonces queríamos saber cuánto era acá. Yo cuando escucho todo esto me pregunto acerca de los costos. Siempre me surge la cuestión de los costos, ¿no? Porque me imagino que tiene que ser un costo bastante elevado para quienes disponen de estos materiales. El costo lo voy a dividir en dos partes, porque la gestión es diferente si los residuos vienen de una construcción o una remodelación, uh-huh, o si vienen de una demolición. Si uh-huh, vienen de una construcción o de una remodelación, esos residuos se gestionan por los volquetes que solemos ver en las calles, esos de 6 metros cúbicos, y ahí lo que ocurre es que, bueno, la constructora o yo, si hago una obra en mi casa, contrato una volquetera que tiene que estar habilitada por el gobierno de la ciudad, en el caso de la ciudad de Buenos Aires y de otros municipios también, y bueno, su trabajo es darme ese sitio de disposición inicial, que es el volquete, y llevarlo, en este caso de la ciudad, a la planta de tratamiento. En la planta de tratamiento se recibe sin ningún tipo de costo para el generador, y ahí se le da un tratamiento y ese residuo se valoriza en su mayor parte. Un 23% se descarta entre lo que no ingresa a la planta, porque el volquete es más contaminación que residuo árido, claro, y lo que continúa como rechazo de la planta hasta ahora, que se está instalando una nueva planta que busca darle una solución a ese rechazo. Pero bueno, cuando yo hice mi tesis, que terminó en 2021, el análisis de datos, no existía esa planta. Entonces todo lo que salía de la planta, bolsas de material, plástico, maderas, todo eso para mí era rechazo de la planta. Todo eso era un 23% de las casi 800.000 toneladas al año de residuos de construcción y demolición que ingresan a esta planta de tratamiento. ¿La planta dónde queda? En Villa Soldati. Está en el centro de reciclado de la ciudad. Bien.
Y después tenemos otra gran flecha de salida que son las demoliciones, que ahí no entran a esta planta de tratamiento, sino que se gestionan por otro tipo de transportistas, que son las excavadoras y demoledoras. Y ahí tenemos grandes signos de preguntas. Nosotras le pudimos poner una magnitud porque hay metodologías a nivel internacional en donde se han definido índices de generación de residuos en otras ciudades, no en la ciudad de Buenos Aires ni en el área metropolitana, en donde a través de los registros de obra, los metros cuadrados construidos, demolidos o remodelados, podemos entender cuántos residuos se están generando por tipo de obra. Entonces, con estos índices y sí teniendo un buen registro de obras dentro de la ciudad, lo que pudimos estimar fue que se generan alrededor de 516.000 toneladas al año de residuos de demoliciones. Estas empresas que no pueden enviar residuos a la planta de tratamiento, ahí, ¿qué pasa? No tenemos mucha idea de, bueno, esas 516.000 toneladas, ¿a dónde van? Entonces, ahí hicimos entrevistas a camioneros de las excavadoras. Bien. Y nos contaban que hay diferentes opciones según el tipo de residuo del que se trate. La tierra de las excavaciones es el material más valioso, se paga muy bien, pero después si la tierra viene mezclada con otras cosas, con áridos, con hierros, lo que sea, ya no tienen. ¿Qué son? Áridos son los cascotes, los escombros, áridos es otra terminología para lo mismo. Uh-huh. Esos áridos, si están puros o mezclados con algún hierro, algo que se pueda valorizar, van a cascoteras que en algunos casos pagan por recibir ese residuo, en otros casos lo reciben sin darle un dinero a cambio a las excavadoras, uh-huh. Pero los reciben gratis, cosa que en un sitio de disposición final no pasa. Y lo que hacen es aprovechar ese cascote con un proceso muy parecido al de la planta de tratamiento y lo usan para obras como cascote, la piedra que se usa en el contrapiso o en las rutas, también para eso. El polvo es el material que tiene mayor valor, es el que es más parecido a la tierra. Okay. Entonces el que es muy finito lo separan por granulometría y cada tipo de árido tiene diferente valor comercial. El que viene mezclado con cualquier cosa termina en zonas bajas de la provincia rellenando, y ahí, bueno, muchas veces estas excavadoras tienen que pagar por esa disposición. En otros, bueno, lo reciben gratis, pero son zonas bajas que no están habilitadas per se fin. Es como, bueno, yo tengo una empresa y tengo un terreno bajo, bueno, te dejo que vengas y lo tires acá. No es que claro. El municipio tiene una habilitación para ese tipo de disposición final, ¿no? Bueno, hablaste de flujos, entradas, salidas de residuos en todo el AMBA y de caracterizarlos con lo difícil que es. ¿Qué resultados obtuviste entonces de esta investigación tan grande? Bueno, en primer lugar yo lo que hice fue tratar de entender qué flujos había, ¿no? Y quiénes formaban parte de esos flujos, de identificar los actores y si había alguna legislación que regulara de alguna forma cómo estaban ocurriendo estos movimientos. Encontré que no había una legislación común, no hay legislación sobre residuos de construcción y demolición a nivel nacional, ni a nivel provincial, ni a nivel de la ciudad. Si bien sí se los reconoce como que son residuos de manejo especial por sus características particulares, y que los actores son más o menos los mismos. O sea, no hay ninguna legislación que diga este actor tiene que existir, pero de alguna forma la dinámica en el territorio se da y los actores aparecen para resolver la problemática que generan, ¿no? Entonces, como les decía, la planta de tratamiento funciona en la ciudad de Buenos Aires como una unión transitoria entre empresas y una asociación público-privada entre el gobierno y estas empresas que hacen el tratamiento. En la provincia no interviene el Estado, sino que aparecen cascoteras, entes privados que se encargan de gestionar junto con otros privados que son las transportistas estos residuos de difícil tratamiento. Entonces, bueno, de alguna forma ocurren los mismos procesos con diferente intervención del Estado, para decirlo algo, de diferente regulación. Y los flujos son estos, ¿no? Tenemos 3 grandes generadoras, construcciones, remodelaciones y demoliciones. Después las transportistas, que serían el siguiente flujo, que pueden ser excavadoras o volqueteras. Después tenemos un flujo ahí minoritario, que es lo que yo genero sin un volquete, ¿no? Si genero bolsas o escombros en la vía pública porque tengo una obra muy chiquita en mi casa, bueno, eso en el caso de la ciudad se encarga el gobierno. En la mayor parte de los municipios tienen una gestión diferencial
con diferentes aproximaciones, se dejan bolsones de diferente tipo o en algo que llaman como pila municipal, entonces no es que lo dejas en la puerta de tu casa, te tenés que acercar a un lugar de disposición del municipio, pero es una fracción muy, muy, muy minoritaria, solamente unas 2.000 toneladas al año en la ciudad. Claro. Yo hablo todo de la ciudad porque la dificultad con la que sí nos encontramos es que si bien son todos los actores los mismos, en la provincia de Buenos Aires fue muy difícil acceder a datos cuantitativos para ponerle un valor a estos flujos. Si bien eran los mismos, los datos cuantitativos que nosotros encontramos son, por un lado, los registros de obras de la ciudad, que están públicos en la plataforma de Beadata, y los datos de los ingresos y egresos de la planta de tratamiento. Al no haber una planta de tratamiento pública en la provincia, no sabemos cuánto están gestionando las cascoteras. Entonces no le pudimos poner valores a lo que pasa en la provincia, sí pudimos ponerle valores a lo que sale de la ciudad y va hacia la provincia. Entonces, bueno, todos los flujos que yo les describo vienen de esos valores, son solo para la ciudad. Entonces tenemos los flujos de salidas, vienen de esas tres. Los flujos de salida de la ciudad que tienen que ver con demolición terminan en territorio de la provincia. Todo lo que es de construcción y remodelación ingresa a la planta de tratamiento. Ahí un 23% se termina yendo a SEAMSE porque no puede ser aprovechado en la planta. El resto, que son unas 600.000 toneladas al año, es valorizado y termina nuevamente en la industria de la construcción de algún modo como materia prima. O sea que estamos aprovechando un 70%, 70 y pico por ciento de los residuos de construcción y demolición que generamos en la ciudad, que es un montonazo. Lo otro que nos preguntábamos era, bueno, ese otro 30%, ¿qué es? Y lo que nos encontramos es que la mayor parte es madera, que dentro del centro de reciclado de la ciudad, donde funciona esta planta de tratamiento de áridos, hay una planta que trata residuos de poda, que podría aprovechar esa madera también para hacer chips, que es lo que hacen con la poda. Entonces, si hubiera una separación en origen, tranquilamente eso se podría aprovechar. Y lo otro eran materiales reciclables, que en su mayor parte estaban constituidos por las bolsas de papel madera, donde vienen los materiales de construcción, y polietileno de alta densidad, que también son dos materiales que, si están bien separados en origen, se podrían reciclar. Entonces, que la mayor parte de los residuos de construcción y demolición, si están bien separados, se pueden reciclar. Claro, a veces en la ciudad uno va caminando, ve los volquetes y arriba de los volquetes que tienen, y hay cualquier cosa, y hay muebles, y hay maderas, así me imagino esto que estás diciendo. Sí. Sí, y eso tiene los muebles, los muebles eso tiene otra vía, no se debería poner en los volquetes, claro. Pero bueno, son cosas que ocurren de ese 23%, perdona, se puede aprovechar mucho más entonces. Sí. Claro, entiendo. Y de los, habíamos leído el trabajo con Pablo antes y vimos que de los volquetes casi 9 partes de 10 se pueden aprovechar, una cosa así, pero como no está bien separado, no está gestionado de entrada, mayoritariamente se pierde, se tiran en lugares que no corresponden, ¿no es cierto? En realidad lo que termina pasando es que ese volquete va a llegar a la planta, si está muy lleno de cosas que no tienen nada que ver con áridos, se va a pesar en la planta, eso está bueno porque ahí pudimos sacar el dato de cuánto se estaba rechazando, y va a terminar siendo una planta de transferencia y yendo al relleno sanitario. Si eso estuviera separado en origen, por ejemplo, los voluminosos, uno puede llamar a la línea 147, hay un número para retiro solo de voluminosos, y aparte el gobierno de la ciudad lo que tiene es un convenio con algunas fundaciones que, si vos tenés un mueble, un electrodoméstico que todavía funciona, te contactan directamente con esa fundación y ese mueble o ese electrodoméstico le sirve a otra persona que no puede acceder a tener uno. Bien. Y por otro lado, otra cosa que nosotras hicimos, porque me olvidé de decirlo antes, no responde a la pregunta, pero sí responde a la pregunta anterior, es que como nosotras no podíamos ponerle un número a lo que pasaba en las otras jurisdicciones del AMBA, lo que dijimos es, bueno, nosotras tenemos estos datos para la ciudad, que es un montón tener datos. Entonces, ¿cómo podemos hacer para que esto sirva como primer puntapié para los que no tienen una planta de tratamiento? Nosotros sabemos que a esta planta entran solo de residuos de construcción y remodelación, y calculamos con la cantidad de metros construidos y remodelados en la ciudad y la cantidad de residuos que ingresaban a la planta, un índice de generación por metro cuadrado. Entonces, si vos sos un municipio que tiene un registro de obras, porque casi todos los municipios tienen un registro de obras, porque se cobran tasas por las obras nuevas,
mínimamente con este índice que, nada, pues, es súper perfectible, ¿no? Es un primer borrador, digamos, una primera aproximación, podés sacar un primer panorama de cuántos residuos vas a estar generando y en caso de que quisieras poner una primera planta de tratamiento o asociarte con otro municipio que tiene una cascotera, bueno, diseñar cuál es la mejor ruta para transportar esos residuos sin jorobar a muchos vecinos, o si tenés que instalar una planta de tratamiento, dónde es la mejor ubicación para instalarla, qué dimensión le tenés que dar. Claro, contaminación, ruido, polvillo, todas esas cosas. Para cuantificar eso, ¿solamente se pesa en la planta de tratamiento? ¿No hay otro método? Hay otros métodos. Porque debe haber estimaciones, ¿no es cierto? Porque no hay tanta, si no está gestionado, no hay tanta información. Sí, a nivel global hay varios métodos. Una es que en la obra directamente vos lo peses y los separes y lo peses en la obra. Es un montón de trabajo porque tenés que ir obra por obra haciendo esas mediciones. Normalmente no hay balanzas. La otra es en sitios de disposición final o plantas de tratamiento, como hicimos nosotras. Y hay otros métodos que lo hacen con imágenes satelitales. Si vos tenés el Google Street View o similar, ¿no? En China tienen otro. Esto lo leí en papers. Lo que ellos hacen es, a través de Google Street View, viendo cómo fueron los cambios en las dimensiones de los edificios, pueden estimar por el tipo de constructivo cuál es la cantidad de residuos que se estuvo generando. Sí, es un flash. Es increíble, sí. Pero sí, yo al principio decía, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer... Bueno, pues claro. Me iba a llevar mucho tiempo. Ya me llevó mucho tiempo terminar la tesis así. Este trabajo, esta tesis, es bastante grande. Trabajaste un montón, hiciste un montón desde revisión bibliográfica, entrevistaste camioneros, fuiste a plantas, etc. Y nos gustaría si nos compartís alguna reflexión o algo que te haya llamado la atención, que te haya gustado de todo este trabajo. Y a mí me gustó generar datos que pueden servir para la gestión, ¿no? Poder aportar a tratar de resolver un problema. Eso, bueno, es como lo fundamental, ¿no? Para mí. Y después, que todavía queda un montón por hacer. Y sobre todo queda un montón por hacer esto. Llegan camiones que están contaminados y no saben de dónde vienen, porque vos perdés el hilo conductor de ese flujo. O sea, sabés que se generó en algún lado, que se contrató un volquete, pero ese volquete no tiene información de dónde vino. Solamente sabes que ese volquete lo transportó tal volquetera y llegó a la planta. Entonces, si vos querés, no sé, darle un incentivo al que se paró bien, o multar al que se paró mal, o darle una capacitación para que se pare bien y lleguen los residuos sin contaminación a la planta, no tenés forma de hacerlo. Claro. Tampoco tenés forma de decir, bueno, a partir de el mes que viene voy a empezar a cobrarle a los generadores que generen más residuos y que no los aprovechen, porque si uno piensa en economía circular, el reciclado está buenísimo, pero está como al final de la línea. Lo primero tendría que ser que las construcciones reaprovechen esos residuos dentro de la misma construcción. O una de las primeras cosas. Lo primero es que diseñen el edificio para que genere menor cantidad de residuos. Claro. Pero, y una de las formas que hay, no sé si es la única, pero de incentivar que eso pase, es cobrando por la cantidad de residuos que generan. Si los estamos dejando entrar a la planta sin saber de dónde vienen ni sin cobrarles por eso, si bien se cobra un impuesto cuando vos vas a declarar una obra, te cobran por los metros cuadrados que vos declarás que va a tener por la generación estimada de residuos, ahí el que hace cosas que están buenas y reduce no tiene ningún beneficio, porque no tenés forma de registrarlo. Entonces, si en la planta hubiera un registro de qué obra viene, de dónde salió ese residuo, vos podrías darle un beneficio, una devolución de ese impuesto, por ejemplo, estoy diciendo cualquier cosa, ¿no? Pero una devolución de ese impuesto al que se paró y generó menos residuos del que vos te habías proyectado. Bueno, así se podrían hacer un montón de cosas. La idea era generar datos para... en la tesis proponemos un sistema hipotético de trazabilidad, podría haber miles. El nuestro se basa un poco en un sistema de trazabilidad que ya existe a nivel nacional, que es el de residuos peligrosos, pero bueno, en otros países usan sistemas informáticos, cosas más avanzadas. Bueno, estábamos hablando de cosas por hacer y me surge preguntarte a futuro cómo sigue esta línea. Y ahora lo que estamos tratando de hacer es que yo me sienta a escribir un paper, un artículo sobre esto para, bueno, poder divulgarlo, no solo a nivel
nacional, porque la tesis vieron es larguísima, entonces no creo Sí. que nadie se siente a leerla mucho tiempo, entonces tratar de hacer algo un poco más resumido y que lo puedan leer más personas. Eso es como el primer paso. Y bueno, también en algún momento del año pasado nos contactaron a mí, a Paula Marchini, que fue una tesista a mí de María, que trabajó también en este tema, desde el Ministerio de Ambiente de la provincia, porque quieren empezar a trabajar con esta corriente de residuos, entonces querían saber cómo nos había ido, qué habíamos detectado, para empezar a pensar un sistema de gestión para la provincia. Entonces, bueno, Claro. esperemos que sirvan los datos y que los ayude a por lo menos a pensar cómo gestionar. Y bueno, seguramente. Nadia, se acabó el tiempo de la entrevista y te queríamos agradecer nuevamente que hayas venido y la verdad que te esperamos para próximos pasos. Bueno, Sabemos que siempre te decimos si venís, venís, así que te esperamos para la próxima. bueno, muchas gracias.